¿Qué onda, gente de Buffett Games? Bienvenidos al episodio 5 de esta serie, donde analizamos la evolución de los tazos en sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que pases a verlos. Ya sabes, como siempre, te lo dejo en la etiqueta en la parte de arriba. Esto es La evolución de los tazos, parte 5. Era el año 2006, habían pasado un par de meses desde la colección de Mucha Lucha 2, La Revancha. La vara estaba muy alta en cuanto a calidad y popularidad de las colecciones de los últimos años. Sabritas, sabiendo la obligación que tenía con su público en hacer una colección de calidad, decidió jugar calmado y hacer colecciones pequeñas con personajes no tan famosos, a pequeña escala para un público más reducido. Para este experimento, Sabritas se apoyó en un producto que no muchos recuerdan, ya que este no lo podías conseguir en todas las tiendas: los chetos sorpresa. Chetos de los cuales ya hemos hablado en otros videos. Eran unas frituras amarillentas sabor limón, con la finalidad de ser adquiridas por el juguete que traía, al estilo de un huevo sorpresa o una cajita feliz. El diseño era llamativo, para atraer la atención del niño y comprar la bolsa para conseguir el tazo. Cabe mencionar que los tazos solo se conseguían en los chetos sorpresa. Para este lanzamiento experimental, se hizo una colección de 15 megatazos, la colección más pequeña que ha habido en toda la historia de los tazos hasta el momento. Los personajes que darían la cara en esta colección fue Open Season, Amigos Salvajes, una película de animación producida por Sony Pictures que se estrenó ese mismo año. Para ese entonces, no sabíamos que tendría algo de éxito, incluso una trilogía y especiales de terror, así que también fue algo arriesgado poner esta película en unos tazos. Los megatazos son de tipo Classic. En la parte trasera es diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. Cada una tenía un diseño diferente en los 15 tazos, cada personaje estaba dentro de una silueta, también venía el logo de la película y extrañamente el nombre del personaje, algo como lo de los tazos de Medabots. También un nuevo logo de tazos, en tonos completamente grises, un contraste muy grande a lo que habíamos visto meses antes con Mucha Lucha. En la parte frontal vienen escenas de la película, con los personajes principales y secundarios, el número del tazo, y se volvía a repetir el logo de la película y el nombre del personaje. Se notaba que tenían como objetivo que supieras muy bien de qué película se trataba. Los tazos no son los mejores, pero tampoco fue un desastre. Tienen diseños buenos y por la escasez de los personajes, tuvimos una colección muy pequeña. Esta es una colección perdida en el tiempo que no muchos recuerdan. Como dato curioso, hubo una colección igualmente de Open Season, pero de Perú, que salían en el jabón Ace. Sí, en el jabón salían tazos. Qué cosa más curiosa, ¿no? No me imagino lo difícil que era sacar el tazo de la bolsa llena de jabón. La colección peruana fue un poco más grande, 24 tazos en total. Igualmente, tenían el nombre del personaje y la película. Los colores son mucho más vivos, incluso les da un aire a los dinotazos. También cuentan con más personajes. En la parte trasera tenía el logo de Ace, sin agregar nada más. Unos tazos muy extraños por la forma de conseguirlos y el logo de Ace completo en la parte trasera. Pero lo que son los diseños de los personajes son muy bonitos y llamativos, incluso me gustan más que los de México. Al parecer, esta idea de colecciones pequeñas había funcionado, así que Sabritas continuó con esta idea. Esta vez era el turno de la Era del Hielo. Con esta película ya había una base de fans más estable, ya que era la segunda entrega de la saga. Ahora, los chetos eran llamados Chetos Toy. La bolsa era muy bonita, completamente azul con blanco, que le da un efecto helado. Eran 3 bolsas diferentes: Manny, Sid y Diego. La colección consta de 15 megatazos Classic, no tienen una línea de diseño marcada, son simplemente imágenes de la película por ambos lados, no tenía ni siquiera el número de los tazos, solo tenía el logo de la película y una leyenda que decía edición especial. Otros tazos que pocos recuerdan. Después de casi un año de no tener una gran colección de tazos, a finales del 2006 y principios del 2007, Sabritas volvió con todo. PepsiCo adquirió la licencia de Los Simpson por segunda vez, pero ahora sería para hacer una colección solamente de estos personajes amarillos. La colección consta de 144 tazos, con los siguientes materiales: Classics, Metallics, Air, Clear, Blurry, Glance, Shiny, Ultra Prisma, Silver, Mega Classic, Antique, Mega Metallics. Los Classics y los Clear se conseguían en Doritos y los Metallics y Glance en Sabritas y Ruffles. La cantidad de materiales es grande y la mayoría ya los habíamos visto en colecciones pasadas. A esta nueva colección se le agregaron 4 nuevos materiales. Glance
Este es uno de los más bonitos, no solo de la colección, sino de todas las colecciones de tazos que ha habido. El tazo es de cuerpo metálico, con un fondo plateado, pero a diferencia de los silver, estos tenían grabados en el metal que le daban un estilo y textura diferente. Al igual que los silver, estos se oxidaban con facilidad. Blurry. Este material es casi igual a los ya conocidos crystal, que por cierto, en esta colección son llamados clear, pero los blurry tienen la diferencia de que el acrílico donde está impreso el tazo tiene círculos cromáticos, que a contraluz genera un efecto brillante. Air. Los tazos más llamativos y novedosos de la colección. Los tazos Air en la parte frontal tienen una burbuja de aire en toda el área del personaje, que hace un efecto 3D. Está de más mencionar que no se podía jugar con ellos. Estos son los tazos más difíciles de conseguir en buenas condiciones, porque se rayan muy fácilmente, a pesar de que venían en una bolsita. Ultra Prisma. Este tazo tiene un material laminado en su interior, con los mismos círculos del efecto blurry, pero mucho más pequeños. Estos son fáciles de rayar y por ambos lados tienen la misma imagen. Todas las colecciones anteriores a esta estaban divididas por materiales, y todas estas seguían una secuencia numérica. La colección de tazos de los Simpson fue la primera en romper esa tendencia, y en vez de estar dividida en materiales, se crearon secciones que iban acorde a la serie. Springfield Encantado. La primera sección estaba inspirada en las famosas casitas del horror de los Simpson, que ya se han vuelto una tradición. En la parte trasera vemos a la familia Simpson sentado en el clásico sillón, pero con un efecto de rayos X. En la parte superior, la leyenda de Springfield Encantado y el nuevo logo de tazos que ya habíamos visto en los megas de Open Season. En esta sección podemos ver tazos como Ned Flanders Satanás y Homero King Kong. Tienda de cómics. La segunda sección está hecha de superhéroes que han salido en la serie. La parte trasera está trabajada con un supervillano, interpretado por Jeff, el dueño de la tienda de cómics, y Bart y Lisa con sus personajes heroicos. En esta sección se ve al hombre radiactivo y al famoso Bartman. Deportes Springfield. En esta sección vemos a los personajes de Springfield haciendo diferentes deportes, que curiosamente son solo 3: boxeo, béisbol y boliche. La forma de reconocerla es con su parte trasera, donde se ve a Homero haciendo una chuza con toda la familia Simpson detrás de él. En esta no hay diseños tan buenos, a lo mejor uno que destaca podría ser Homero boxeador. Estudios Krusty. La sección es pequeña por la falta de personajes, pero a pesar de esto es una de las más coloridas. La parte trasera tiene a Krusty el payaso dentro de un círculo rojo. Uno de los mejores tazos son Tommy y Daly. Evergreen Terrace, o como se pronuncie, o como lo conocemos en Latinoamérica, Avenida Siempre Viva. Es la calle donde viven los Simpson, así que la sección se reduce a la familia principal y a los Flanders. Atrás, simplemente tiene a la familia Simpson abrazada. Springfield trabajando, una sección que te enseña algunas de las profesiones de la ciudad, desde Apu hasta el señor Burns. En la parte trasera están trabajadores como Moe, el jefe Gorgory y el alcalde Diamante. Uno de los tazos destacados es el Dr. Nick y el reverendo Alegría. Escuela Springfield. Estos son unos de los tazos más recordados, porque tienen personajes que ves dentro de la serie en situaciones divertidas, como Kearney con un bote de gasolina, o Rafa Gorgory picándose la nariz, o a Wendell a punto de vomitar. La parte trasera es la mejor de la colección. Es una escena de un día de la escuela, donde se ven diferentes acciones dentro de una imagen. Navidad en familia. La sección de Navidad tiene principalmente a los Simpson, viviendo diferentes situaciones navideñas. La parte de atrás es muy bonita, es la familia dentro de una corona navideña. Planta nuclear. La última sección, al igual que los estudios Krusty, está reducida por la misma situación, la falta de personajes. El señor Burns, con una vista panorámica de la planta nuclear, le da vida a la parte trasera del tazo. Recuerdo que de pequeño podías conseguir la lista de la colección completa debajo de la caja de la Sabrisemana. La colección de tazos de los Simpson es una de las más recordadas, y su división en secciones dio pauta creativa a colecciones venideras. El único punto malo que le encontraría es que algunos diseños se repiten. Para terminar, hablaremos de otra colección poco recordada, de una película aún menos recordada, Shrek 3. La colección es de 15 megatazos. Sinceramente no recuerdo si eran exclusivas de Cheto Sorpresa, pero al parecer por los logos de Sabritas salieron en más frituras. Shrek es una muy buena película, pero la 3 es la peor de todas. Los diseños son aburridos, son solo imágenes de la película al azar. Pero a pesar de todo lo malo, tiene dos puntos muy importantes que hay que mencionar. El primero, el logo de los tazos de Mucha Lucha volvió.
y eso es algo muy raro, porque en toda la colección de los Simpson ya teníamos establecido este logo gris. Y el segundo punto, y el más importante, es que hubieron 3 tipos de megas: el Classic, el Metallic y por primera vez en la historia de los tazos, el Mega Metallics Gold. Una colección que nadie daba un peso por ella, introdujo uno de los materiales más bonitos de los tazos. Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Una disculpa por tardar tanto en traer esta serie. En el siguiente episodio hablaremos sobre los tazos de Bob Esponja, el regreso de Pokémon y la fabulosa colección del tigre. Recuerden compartir y dejar su like. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.